Contratación pública, episodio 141, edición Navidad. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 23 de diciembre de 2022, episodio número 141, primero de la edición Navidad. Este programa y los dos próximos serán distintos y algo más cortos. Bueno, lo voy a intentar. Así que vamos ya al asunto. Mira, le he preguntado a ChatGPT a partir de qué momento se dice que algo es tradición. Y me ha soltado una parrafada enorme que acaba diciendo: En cualquier caso, para que algo sea considerado una tradición, es necesario que haya sido transmitido y practicado de manera consistente y durante un tiempo prolongado. Y para un podcast 3 años es ya un tiempo prolongado. Así que, siguiendo la que ya podemos considerar una tradición, aquí tienes mi particular carta a los Reyes Magos para 2023. Por cierto, y esto aplica a todos los episodios del podcast, es posible que en esta particular carta tú incluyeses otras peticiones o cambiases las prioridades. Es normal. Y es bueno, cada uno tiene su criterio. Que me escuches no implica que tengas que estar de acuerdo con todo lo que digo. Bien, estos días de finales de diciembre gustan y disgustan, creo que a partes iguales. Hay quienes los disfrutan y hay quienes los pasan. Aunque, en la mayoría de los casos, a unos y a otros, el cambio en el calendario siempre nos da que pensar. Miramos el año que se va y tomamos perspectiva con el que viene. Lo que nos lleva a evaluar y a formular deseos, intenciones, objetivos. En una parte de este ejercicio de cierre y apertura de año tiene cabida escribir la carta a los Reyes Magos, pedir esas cosas que no dependen de nosotros, pero que nos convienen y nos ayudarían a mejorar. Y estas son las cosas que beneficiarían a la gran mayoría de los contratistas. Vamos con la primera petición. En 2023 habrá elecciones generales a final de año. En mayo, elecciones municipales y en mayo también habrá elecciones autonómicas en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Las convocatorias de elecciones siempre suponen un acelerón en la contratación pública en el año anterior y en los meses previos a la convocatoria. En ocasiones, ese acelerón es alimentado por la necesidad de dar relumbrón a la gestión, por buscar la nota de prensa y la notoriedad en los tiempos en los que los ciudadanos somos llamados a las urnas y se quiere que se note que se hacen cosas. En otras ocasiones, las más, es debido a la necesidad de dejar asuntos resueltos, cerrados, en el interés por concluir un trabajo iniciado hace 4 años, en tratar de ejecutar o completar un programa de gobierno. En la mayoría de los casos hay un poco de las dos cosas. Se busca dejar el trabajo terminado y, de paso, lucir la gestión. En cualquier caso, nuestra petición es que estos intereses o necesidades no alteren el normal devenir de los procesos de contratación pública que hay en marcha o se deben llevar a cabo durante el año para atender normalmente las necesidades conocidas y los proyectos en marcha. Y para ello, pedimos que las personas implicadas en que los expedientes de contratación salgan adelante tengan en cuenta las particularidades, los tiempos del periodo electoral, para que no haya grandes retrasos, para que todo siga su curso y para que el dinero siga fluyendo. Segunda petición. El año 2022 ha sido el año de los sobresaltos y de los precios imposibles, algo que empezó durante el verano de 2021 y que se hizo especialmente evidente durante los primeros meses de 2022. En los últimos 20 años no se había dado una situación como la que se ha vivido y se está viviendo actualmente en cuanto a precios de materias primas y de energía, volatilidad y crecimientos vertiginosos y constantes.
En este momento hay muchas empresas con dificultades debido a que están atadas a unos contratos que les obligan a asumir unas condiciones económicas que han variado de forma drástica y hasta cierto punto imprevisibles, por la rapidez y contundencia con la que han variado. Es necesario articular medidas para que esta situación deje de comprometer la viabilidad de tantas empresas y puestos de trabajo. No se puede seguir mirando para otro lado. Conviene y es necesario aplicar medidas a los contratos de servicios y suministros, medidas que no son extrañas, medidas similares a las que se han venido aplicando a los contratos de obras y recientemente a algunos contratos relacionados con el sector ferroviario. Después de un año largo en el que tantos contratistas han aguantado el tirón y ante el panorama que se vislumbra, se tiene que dejar de justificar el inmovilismo en base al principio de riesgo y ventura. Llevamos muchos meses con precios altos y aunque parece que el disparo se ha contenido, lo que también parece es que lo que ha subido no va a bajar. O sea que, en el mejor de los casos, en el mejor, esto no va a empeorar, pero en ningún caso va a mejorar y los precios nunca van a volver a lo que fueron a principios de 2021. Los salarios, el principal componente de coste en la mayoría de los contratos, van a subir. La aparente paz social que vivimos, más pendiente del calendario electoral que de la economía de los afiliados, se mantendrá durante el periodo electoral que acabará con el año. Y aunque haya muchos convenios en situación de ultraactividad, las renovaciones que ya se van produciendo están recogiendo los incrementos de precios de los últimos meses. Los conocidos como efectos de segunda ronda ya están aquí y a nadie sorprende. Esta es nuestra petición, que se articulen mecanismos para la revisión de precios que sirvan para mitigar, en todo o en parte, los notables incrementos de precios de los últimos meses. La siguiente petición es una tradición en esta particular carta. Menos contratos menores. El contrato menor, ese contrato que se adjudica sin publicidad, sin apenas competencia, en condiciones a veces poco claras. En fin, una forma de proveerse de servicios, suministros u obras que, curiosamente, siempre acaba favoreciendo a unos pocos. El contrato menor, cuando se utiliza bien o al menos siguiendo el espíritu de la ley, se emplea para atender urgencias o necesidades que no se han podido prever. Y algo que no se ha podido prever no es lo mismo que algo que no se ha previsto. Hay un matiz importante ahí. Hay que hacer los deberes. Por eso, queridos Reyes Magos, nuestra petición es que los órganos de contratación usen el contrato menor para atender urgencias y no para contratar lo que ya se sabe que hay que contratar. Vamos a por la siguiente. Otra petición tradicional. Lotes, más lotes. Y no me refiero a los lotes que cada vez menos se entregan en algunas empresas por Navidad. Los lotes son buenos, favorecen la competencia, reparten la tarta, promueven que los contratos grandes resulten asequibles para empresas pequeñas y profesionales. Por eso nuestra petición es que, siempre que sea posible, se atienda a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, la división en lotes de los contratos. Cuando un contrato se divide en lotes se favorece la participación de las empresas pequeñas, se crean más oportunidades y se favorece que la tarta se reparta entre más comensales. Así que más lotes, por favor. Venga, siguiente petición. Es un hecho contrastado. Hay datos de esto. Que los contratos públicos con más plazo de presentación reciben más ofertas. O sea que ampliar en unos días, 3, 4, 5, el plazo mínimo para la presentación de ofertas que establece la Ley de Contratos del Sector Público asegura, como se dice en la Ley de Contratos del Sector Público, una eficiente utilización de los fondos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Es evidente que unos plazos de presentación de ofertas más holgados no solo nos sirven a los contratistas, sino que benefician especialmente a las administraciones. A más ofertas, más competencia y más posibilidades de recibir mejores ofertas. Señoras, señores de los órganos de contratación, los plazos para la presentación de ofertas que se establecen en la Ley de Contratos del Sector Público son plazos mínimos. Añadan 3, 4 o 5 días al plazo mínimo
de presentación de ofertas. Es el tiempo necesario para que podamos recibir el presupuesto de un subcontratista o un suministrador. Es el tiempo adicional que una pequeña empresa, en la que todo el mundo hace más horas que un reloj y va a tope de faena, necesita para poder asumir la confección de una oferta. ¿Cuántas veces los sobres se quedan esperando 5, 10, 15 y hasta 20 días a que se reúna la mesa de contratación y los abra? ¿Cuántas? Por cierto, ¿de verdad hace falta recibir ofertas en pleno mes de agosto? ¿En Semana Santa? ¿O en Navidad? Además, tengan en cuenta que las ofertas las hacen personas, en las empresas pequeñas y en las grandes también. Esas personas tienen familias y una vida que conciliar. No acaban de trabajar a las 3 y el trabajo se queda esperando al día siguiente. Los plazos ajustados alteran la vida de muchos padres, dejan a muchos niños haciendo los deberes solos. Queridos Reyes Magos, por favor, a ver si podéis conseguir que se añadan 3, 4, 5 días a los plazos mínimos para presentar ofertas. Vamos a por la última petición, que los Reyes tengan donde elegir. Una petición tradición, una petición típica y repetida, que el precio no sea el criterio preponderante a la hora de adjudicar un contrato público. Lo dijo don Francisco de Quevedo hace 400 años. Solo el necio confunde valor y precio. Lo establece la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Se entiende que quien no tiene el conocimiento y dominio de una materia no sea capaz de establecer criterios de adjudicación más allá del precio. Nos pasa a todos. Cuando no tenemos ni idea, compramos en base al precio. Pasa al ir a comprar un vino o un televisor. Aunque, por otro lado, es tan necesario como conveniente para el interés general que los criterios de adjudicación atiendan a esa mejor relación calidad-precio que cualquiera de nosotros busca cuando va a hacer una compra de cualquier importe. Además, ya se sabe, lo barato sale caro. Por eso es necesario que las compras no se improvisen, que no se abandone todo a la costumbre, al siempre se ha hecho así, que se investigue y se aprenda, que el precio no sea el criterio de adjudicación preponderante ni decisivo. Y ya está, queridos Reyes Magos. Venga, vamos a poner en orden las prioridades, por si acaso sus majestades de Oriente no pueden llegar a todo. Primero, precios acordes a la situación del mercado. Los precios han subido y no van a bajar. No se puede mirar para otro lado. Los contratos en ejecución y los que están por licitar deben tener precios adecuados a la situación y al mercado. Es necesario tener altura de miras. La viabilidad e incluso la supervivencia de muchos negocios está comprometida. Insisto, no se puede mirar para otro lado. Urge legislar. Segundo, que el trajín electoral no interrumpa el normal funcionamiento de la administración. Que no haya parón, que en la medida de lo posible y teniendo en cuenta el particular periodo que se inicia, se planifique y se tenga en cuenta el calendario electoral. El vacío anterior y posterior al día de las votaciones se entiende, es comprensible. Que no se prevea esta circunstancia intensificando la contratación antes y preparándola de después no resulta tan comprensible. Tercero, menos contrato menor. El contrato menor para lo que es y está previsto, atender urgencias, situaciones sobrevenidas, a aquello que no se pudo planificar. Al mercado y a la administración le interesa la publicidad, la competencia y la igualdad de oportunidades. En cuarto lugar, lotes. Los lotes favorecen la participación de las pequeñas y medianas empresas y los profesionales en la contratación pública. Dividir los contratos en lotes propicia que los dineros, los beneficios de la contratación pública lleguen a más personas, a más trabajadores, a más negocios. Quinto, que el precio no sea decisivo a la hora de adjudicar un contrato público. Nadie compra solo a precio. Si fuera así, la calle estaría llena de dacias y en los lineales de los supermercados solo habría marcas blancas. Para hacer una buena compra hay que tener en cuenta el precio, pero ni solo el precio, ni fundamentalmente el precio. Lo barato acaba saliendo caro. Compra como un rico, gasta como un pobre. Y en sexto y último lugar, 5 días más
para presentar ofertas. Los plazos que establece la Ley de Contratos del Sector Público para presentar ofertas son plazos mínimos. Añadir unos días más para presentar la oferta beneficia a la Administración en primer lugar, recibirá más ofertas y mejor formadas. Por último, queridos Reyes Magos, sabemos que a todo no se puede llegar, que aunque sois magos, la magia tiene sus limitaciones. Por eso, si solo podéis llegar a atender una o algunas de estas peticiones, que sean precios acordes a la situación del mercado y que el trajín electoral no interrumpa el normal funcionamiento de la Administración. Y hasta aquí el episodio 141. El próximo episodio será todavía más relajado. No hablaremos, creo que no, sobre contratación pública. Te recomendaré algunas lecturas y episodios de podcast. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Euronews. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana, todavía en 2022. Vamos a ver. Bueno, mejor, vamos a oír. ChatGPT, ¿a quién prefieres? ¿A los Reyes Magos o a Papá Noel? Como soy una inteligencia artificial, Ajá. no tengo preferencias personales ni emociones como las personas. Ya. No tengo la capacidad de amar ni querer a alguien más que a otro. Bueno. Mi único propósito es ayudar a las personas a obtener respuestas a sus preguntas y proporcionar información precisa y útil. Uh-huh. Entonces, dime, ¿a quién resulta más útil escribir la carta? ¿A los Reyes Magos o a Papá Noel? La tradición de escribir cartas a los Reyes Magos o a Papá Noel varía según la región y la cultura. En algunas partes del mundo, se celebra la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero, mientras que en otras, se celebra la llegada de Papá Noel en Navidad. En algunos países, se celebra la llegada de ambos. Sí. Si deseas escribir una carta a uno de estos personajes, la elección dependerá de la tradición que se celebre en tu región o en tu hogar. Uh-huh. Si estás en duda, puedes preguntar a tus padres o a otras personas mayores en tu comunidad sobre la tradición que se sigue en tu lugar de origen. Uh-huh. También puedes investigar en línea para obtener más información sobre cómo se celebra esta tradición en tu región. Vale. Oye, ChatGPT, eres como un abogado, que siempre responde depende. No necesariamente. Como una inteligencia artificial, mi objetivo es proporcionar información precisa y útil a las personas que me hacen preguntas. Uh-huh. En algunos casos, es posible que la respuesta a una pregunta sea depende, ya que puede haber muchos factores que influyen en la respuesta, y es necesario tener en cuenta ciertos contextos o circunstancias específicas. Sí. En lugar de simplemente decir depende sin más explicaciones, trato de proporcionar información adicional y contexto para ayudar a las personas a comprender mejor la respuesta y a tomar decisiones informadas. Oye, entre tú y yo, ¿y no crees que resulta pretencioso autodenominarse inteligencia? Al fin y al cabo, solo eres un programa informático escrito por humanos ejecutando un algoritmo basado en redes bayesianas, ¿puede ser? Es cierto que soy una inteligencia artificial, es decir, un programa informático diseñado para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático y razonamiento. Mi capacidad para realizar estas tareas se basa en la tecnología de las redes neuronales, que es un tipo de algoritmo de aprendizaje automático que se inspira en la forma en que funciona el cerebro humano. Bueno, vale, son redes neuronales. Me has pillado. Vamos a dejarlo aquí. Feliz Navidad, inteligencia artificial. Feliz Navidad a ti también. Espero que tengas una maravillosa celebración junto a tu familia y amigos. Que pases unas fiestas llenas de amor, alegría y paz.